Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Ha servito di veicolo per le esperienze posteriori. Perfettamente, anche perché io avevo già vissuto parecchie vite sulla Terra. Sí, también he tenido yo varias vidas, he vivido varias vidas sobre la Tierra. L'ultima è stata quella di Rasputin. La última fue la de Rasputin. Lui allora aveva una missione diversa. Rasputin tenía una misión diferente. Voleva salvare la Russia dal disastro che è avvenuto dopo. Quería salvar al pueblo ruso del desastre que después sucedió. O sea, hay coherencia, hay una diferente función, pero es coherente la misión en ambas hoy y de Rasputin ayer. Sí, ha testimonio le mie profezie di ieri. Sí, ha dado veracidad a mis profecías de ayer. Tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Nuevamente estamos aquí con Antonio, María y Antonio para seguir con esta parte y con esta serie de videos que Antonio nos deleita con toda esa información maravillosa, relevante y que justamente nos está hablando Eugenio Siracusa, pero Eugenio nos está hablando y nos está diciendo justamente lo que el ser humano no ha escuchado también. Y para clarificarnos justamente el camino que debemos de llevar y de tomar conciencia para poder seguir adelante. Muchas gracias Antonio, María y Antonio, muy agradecido como siempre a ustedes y al Padre Divino por estar con ustedes. Gracias a ti siempre, Álvaro. Gracias. Y gracias a aquellos que verdaderamente, de forma seria y responsable, se interesan por estos temas que parecen, digamos, de poca importancia, pero que en realidad ya nos advierten desde hace mucho tiempo atrás de los posibles riesgos que tenemos si no cambiamos, no solo a nivel de humanidad, sino a nivel también individual, ¿no? Si no cambiamos de actitud. Exacto, así es. En esta oportunidad comenzamos con esa pérdida de los valores humanos, justamente, o la planta seca, justamente con estas predicciones de Grigori Rasputin. Recordemos de que venimos haciendo una serie de trabajos con Antonio, con María, sobre Grigori Rasputin, la vida anterior a Eugenio Siracusa, al espíritu de Eugenio Siracusa. Estamos hablando, el ser humano tiene múltiples reencarnaciones. En esta oportunidad, Eugenio Siracusa nos habló sobre su vida anterior, Grigori Rasputin, y nos recuerda justamente a este ser maravilloso que también, como con su potencial, con su despertar, nos hablaba y nos daba estas profecías para que el ser humano también tomara conciencia en su largo pasar también por nuestro mundo, Antonio, María. Exacto, así es. El hecho de la pérdida de los valores humanos, ahora veremos cómo Rasputin lo describía en aquel tiempo, lógicamente sirve para toda la humanidad, no es que sirva. Pero hay un hecho que, ya que en el anterior, digamos, programa hablamos de la carencia de los valores humanos y de cómo se fanatizaban, ¿no?, las creencias religiosas, uno de los ejemplos más claros de esta decadencia de valores humanos está en el hecho de la sucesión de los papas antiguamente, ¿no? Y hay aquí un tal Teofilato, que fue Benedicto IX,
tenía 27 años, curioso, un papa de 27 años, y dicen las crónicas, dicen que llegó a la silla pontificia en el siglo XI, en el siglo XI, gracias a que su padre, el conde Alberico III, presionó a la curia romana y compró para su hijo tan preciado puesto, o sea, el puesto papal. Resulta, lo podía haber ejercido, digamos, de una manera buena, pero resulta que se aburría, el muchacho se aburría, ¿no? Y entonces, como se aburría, dijo, quiero dejar de ser papa. Y vendió su título de papa a el que lo sucedió, que fue Silvestre III. Pero esto no quedó así, sino que, tal como dicen las crónicas, sino que luego quiso ser de nuevo otra vez papa. Y su padre le puso un ejército, y lo que hizo entonces Benedicto IX, porque todavía se consideraba papa, fue expulsar a la fuerza a Silvestre III. De manera que ambos dos, Silvestre III y Benedicto IX, creo que no me equivoco, sí, Benedicto IX, seguían siendo papas, o sea, había dos papas. ¿Qué es lo que sucede hoy? Si una cosa hoy, pero ahí en este siglo todavía, dice, más tarde, dice la crónica, renunció a su puesto para casarse con su prima y vendió su tiara a una rica familia judía, del cual saldría el papa que se llamaría Gregorio XI. De manera que ninguno de estos tres papas renunció a su título, porque aunque lo vendió, él se consideraba papa. De manera que resultó que en este tiempo el Vaticano de aquel tiempo tenía 3 papas en activo. Qué disparo. Qué crónica, ¿eh? Es de telenovela eso. Y de hecho, la Santísima Virgen nos advirtió, lo ha dicho siempre, dijo en el 1917, Satanás se sentará en el trono de Pedro. Y viendo lo que estamos viendo, está clarísimo. En fin, cada uno determine. Nosotros no queremos acusar a nadie. No, por supuesto. No somos jueces, pero hay que discernir en lo que está ocurriendo. Exacto. Sí. Hay que reflexionar un poquito. Cada ser humano tiene que reflexionar. De eso se trata justamente en nuestro canal, para dar la información, dar el conocimiento para que cada uno introspectivamente saque sus propias conclusiones y pueda llegar, y que sea lo mejor para cada uno, por supuesto, pero eso no es algo normal. Hay que discernir las metodologías, si las metodologías que se usan hoy están o no a favor o en concordancia con la metodología que nos enseñó Cristo. Exacto. Si no están en consonancia con lo que nos enseñó el Maestro de Maestros, es que están en contra, está claro. Y de esta manera, digamos, damos paso ya a la profecía de Rasputín sobre la pérdida de los valores, que se llama la planta seca. Excelente, Antonio. La planta seca. Cuando los tiempos estarán cercanos al precipicio, el amor del hombre por el hombre será una planta seca. En el desierto de aquel tiempo florecerán solamente 2 plantas: la planta de ajustar cuentas y la planta del egoísmo. Las flores de estas plantas podrán, no obstante, ser cambiadas con las flores de la planta del amor. La entera humanidad, en este tiempo maldito, será engullida por la indiferencia. Ay, entonces, de los que sufren,
de los viejos, de los inválidos, de los afligidos de corazón, porque estarán solos en un mar de gente. Y ay de los puros de corazón, de los simples, de los hombres que quedarán con el corazón de niño, porque serán ultrajados y burlados. Al oscurecer de la triste jornada del Homo sapiens, no quedará más que el desierto de la nada, porque precisamente la planta del amor fraternal habrá muerto desde hace tempo. Avete mandato in perdizione la preziosa linfa della vita sul vostro pianeta, la gioventù. Ora, come vi è stato anticipato, altro non vi rimane se non l'immagine di una mostruosa crescita di violenza e di morte che ammanta inesorabilmente le giovani esistenze spinte nel crogiolo della dissoluzione e della disperazione più acuta e disgregante. Un bambino di 14 anni, per me è sempre un bambino, in America ha fucilato e ha ucciso tutta la famiglia, 6 persone, ed aveva puntato il fucile contro lo zio. Non l'ha colpito, però lo zio ha colpito lui, l'ha ucciso. Ci sono notizie che fanno rabbrividire. Me ne potrei elencare migliaia e migliaia. La società è colpevole di questo grave delitto e ne piange già le conseguenze. L'immediato futuro sarà ancora più tragico, più nefasto, più spaventoso, se non vi preoccuperete di fermare questa progressiva, inesorabile perdizione che attanaglia la vostra gioventù. Eisenhower, l'allora presidente degli Stati Uniti, era d'accordo con me. Caro Eugenio Siracusa, se non mutiamo la situazione, i bambini di oggi, che sono gli adulti di oggi, saranno coinvolte da una tremenda perdizione. E non sono solo i nostri fratelli provenienti dallo spazio che lo anticipavano questo tragico tempo, a cui dovevamo dedicarci con molta passione, e non soltanto ai giovani, ma al loro futuro, non al futuro che ci stiamo riservando, un futuro di morte, no, un futuro di vita, un futuro rigoglioso di ogni bene morale e spirituale, oltre che materiale. Sí, en relación a esta profecía, quiero leer un mensaje siempre de Eugenio Siragusa, en concreto de un amigo del hombre, y lo leo. He escrito el 5 de enero de 1986. ¿Por qué los hombres no consiguen estar unidos, hermanados, en paz, en concordia y todos ocupados en la elaboración del bienestar común, haciendo feliz la existencia y volviendo gozosa la vida? Hablemos un poco de ello. ¿Quién no conoce el porqué? ¿Quién prefiere ignorar las causas que inducen a que los hombres se despedacen mutuamente con felina violencia? El egoísmo de pocos vence al amor de la multitud, sometida a los deseos de la tiranía, de la moderna esclavitud conducida por infernales instrumentos, idóneos para la instrumentalización de las inteligencias, para imponer conceptos malsanos, culturas nefastas, ejemplos capaces de empujar hacia la degeneración, a la violencia, al homicidio y al suicidio. El odio, la división exasperante,
alimentados por los comerciantes de muerte y de destrucción, ponen al hijo contra el padre, al padre contra el hijo, al hermano contra el hermano, a un pueblo contra otro pueblo. Y he aquí el por qué la sociedad humana agoniza como una estatua de mármol impregnada de suciedad, decadente y envuelta de odio, de venganza y de muerte. De ello hemos hablado un poco. Un amigo del hombre, Eugenio Siragusa. La perdita de los valores humanos. Che dobbiamo dare il messaggio alla gente di badare alla gioventù, intanto perché la gioventù è in uno stato di perdizione totale. Avete visto l'altra settimana 30 morti, 20 erano già giovani che si erano suicidati perché si ammazzano, non hanno più desiderio di vivere in questa società. Mancano un po' i valori. Sta diventando, non solo, sta diventando una società malsana, dove il diritto è trascurato, soprattutto il diritto dei giovani, che è importante, perché è la linfa della vita, la gioventù, e dobbiamo tenere in seria considerazione ogni loro passo, ogni loro atto evolutivo. E non lasciarle alla deriva e sfruttarla, questa gioventù non è giusto. No tenemos nada más que ver la cantidad de masacres que se han cometido y se siguen cometiendo a partir de esta profecía de Rasputín, ¿no? Es increíble cómo el hombre puede, puede extinguirse a sí mismo solo por valores de dominio, por valores de poder, de querer conquistar, ahora está de moda, conquistar lo de las tierras de otros pueblos, busca de riquezas y de, como ahora dicen, minerales raros, y por ello están dispuestos a sacrificar a montones de pueblos, como ya en el pasado con otros pueblos, por ejemplo, para que se vea, en otros pueblos ya existió. O sea, todo esto viene ocurriendo precisamente por esa falta de valores humanos, como bien Eugenio ha comentado. Y como bien sabemos, la portadora de esos valores humanos debería ser siempre la juventud. Y sin embargo no es así. En vez de cuidar a la juventud, hay siempre esa, digamos, hipocresía institucional. Así es. Incluso, de hecho, se lleva a la juventud a todo lo contrario hoy en día. Exacto. Entonces, esto lo que plantea son tantas preguntas, ¿no? ¿De qué sirven estas megalíticas organizaciones, ¿no? Como la ONU, como estos gobiernos, estas potencias gubernativas tan grandes, o el Vaticano mismo? ¿De qué sirve en realidad si todo sigue igual o peor que antes? Exacto. Yo desde niño, perdón que te interrumpa, Antonio, desde niño siempre reflexionaba y decía, cuando decían en la televisión que decían, el Santo Padre, el único Santo Padre verdaderamente es el Padre Divino que llevamos en nosotros y en todos, por supuesto. Y el mundo está como está justamente gracias a esas instituciones que, en vez de promover los valores y la unidad, han hecho totalmente lo contrario. Es cuestión del sentido común nada más, de poder reflexionar eso. Sí, María. Sí, perdona, no. Es como dices tú, pero también es verdad que hay quien que quiere hacerlo, pero no puede, porque hay alguien más arriba, digamos así, de ellos que dirige a todas estas instituciones. Exacto. Porque quiere un pueblo esclavo, simplemente. Exacto.
Exacto. Entonces, hay muchos que quieren, pero no pueden. Pero no pueden porque Y dependen muchos también. no quieren. Pero hoy en día justamente vemos a lo más simple, ¿no? Estoy hablando de lo más simple de un barrio. Sí. Antes se conocían los vecinos de un edificio, se conocían más, se saludaban, y hoy en día cada uno se ha llegado a tal punto que cada uno vive en su división y no en la unión de poder convivir todos juntos para un bien común, ¿no? Exacto. Se ha perdido, digamos, esa vida positiva comunitaria. Continuamos un poco con esta segunda parte, hablando un poco de los monstruos, ¿no? La medicina, la cirugía, las manipulaciones genéticas, que hoy los estamos viendo y que se está hablando mucho también hoy en día de la ciberbiología también hoy en día. Se habla mucho de eso. Exacto. Escuchemos a Rasputín y seguimos. El monstruo de los monstruos. Nacerán monstruos que no serán hombres y no serán animales, y muchos hombres que no serán señalados en la carne ni en la mente tendrán la señal en el alma. Cuando después los tiempos serán maduros, hallaréis en la cuna el monstruo de los monstruos, el hombre sin alma. Il tempo del cielo. Gente dice, io voglio un figlio che sia scienziato come questo, un figlio che sia studioso come questo. Vabbè, sta pianto delle gene, a parte il fatto che stiamo mettendo in evidenza l'industria della creazione, un'industria vera e propria. C'è l'uovo che si toglie dalla puntata, si toglie anche quell'altro, eccetera. È normale? Non è normale. Non sappiamo che cosa sortirà, perché non abbiamo coscienza dei valori creativi. Ora, facendo queste sperimentazioni, cosa inventiamo? Cosa inventiamo? Cioè, vogliamo fare una macchina perfetta? Questa, ma una macchina o l'uomo perfetto? Questo è il problema. L'uomo perfetto certamente no, perché l'uomo non è questo. Possiamo perfezionare questa macchina, ma come? Condizionandola con i nostri desideri, con i nostri progetti. Ieri Satana, bellissimo, immaginate adesso l'uomo celeste, perfetto fisicamente e diabolico. Perché mancheranno tutti quei presupposti ideali per cui questa macchina biologica, non essendo fatta da un Dio, ma essendo fatta da un uomo, nasce con tutti gli annessi e connessi dei suoi difetti. Y hay un texto interesante, es esta noticia, luego como siempre pondremos la imagen mucho más clara, esta noticia que salió en 1985. Hagamos una cuenta de años de cuánto tiempo están ya experimentando con todo este tipo de prácticas completamente anormales en relación a la manipulación genética de no solo del hombre, sino también de ciertos animales en relación al gene del hombre. Es un esbozo de riñón humano dentro de un embrión de cerdo.
Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou, en China. Para ello han utilizado células pluripotenciales humanas. Estas células las han introducido en unos embriones de cerdo modificados genéticamente para impedir que desarrollaran riñones. Esos embriones híbridos han sido gestados en hembras hasta los 28 días. Podrían utilizarse grandes animales como los cerdos como incubadoras de órganos humanos. Eugenio escribía en relación a esta noticia en el año 85. Decía, he escrito el 28 de enero de 1985. Hace unos 39 años. Exacto. Las perspectivas que hacen poner la piel de gallina. A la cerda concedido el privilegio de hospedar el semen del hombre. La ciencia del marrano avanza la investigación para inseminar en el útero de la marrana embriones humanos. Que el hombre pueda prestarse a estas pútridas bajezas no maravilla, visto y considerado que su animalidad ha alcanzado un cociente bastante alto y tal como para hundir la cronohistoria de los sodomitas y los gomorras de bíblica memoria. Las maravillas de la ciencia sin conciencia no son nuevas y no son pocas. Quizás veremos un día el hombre cerdo o el cerdo hombre. Hay que esperar de todo, nada excluido. Hay que esperarse también que una sutil y silenciosa espada de Damocles caiga sobre toda la humanidad y la cancele para siempre de la faz de la tierra. También está esto. Eugenio Siragusa, Nicolosi, 28 de enero de 1985. Hasta este punto hemos llegado, bueno, en aquel tiempo se llegó, ahora está de moda esto. Sí. Ahora está de moda este tipo de noticias. ¿Qué son los humanimales? ¿Qué son los humanimales? Y resulta que son experimentos con células madres humanas implantadas en animales por el equipo japonés. Esto es lo que hay. Mientras tanto, el género humano no se da cuenta, o sea, nosotros no nos damos cuenta de todo lo que bajo mantel se está cociendo y se está elaborando. Sí. Realmente es preocupante en el sentido de que de seguir así, de la inteligencia humana quedará muy poco. Hay otro mensaje corto pero muy interesante de Eugenio, que dice de esta manera, extraído de Oggi, que es el periódico, de 6 mayo 1987. Los nuevos e inquietantes experimentos genéticos construyen el hombre monstruo. Como si no hubiera ya bastante sobre la tierra. Los genios de la ciencia diabólica quieren imitar al Creador. Es verdaderamente el inicio del final. No puede ser de otra manera. Yo lo digo que sí. Un amigo del hombre, Eugenio Siragusa, Nicolosi, 1 de mayo del 1987. Y, exacto. Otro artículo que tenemos del 2007 del libro Ciencia, del periódico italiano Libero, Scienza, del 2007, 27 de marzo del 2007, que dice: creado un bovino con nuestros genes, nace la quimera.
el 85%, ayúdame. Oveja. 85% oveja y el 15% hombre. Aquí está el artículo. Y también quiero leer un trozo de una carta publicada publicada en Vida Universal, que es una... No, sí, Vida Universal es una organización que además tiene investigadores científicos dentro de ella, ¿no? Entonces hay un artículo, una carta publicada en el Día de Cuenca, un periódico de aquí, de nuestra provincia, Mira qué bueno. en el cual leemos un extracto solo, pero es muy significativo, digamos, porque sirve también como advertencia, ¿no? Es de 1997. Sí, es de 1997, esta relación. Sí. La manipulación genética es uno de los grandes capítulos en el contexto del final de los tiempos de nuestra era y representa también al mismo tiempo la lucha de las fuerzas adversas, satánicas, por el poder total sobre los seres humanos. El control de los genes tiene como objetivo, ante todo, obtener el dominio sobre el mundo de los sentimientos y con ello sobre el alma de las personas. El propósito principal consiste en incorporar al genoma de los hombres fracciones de genes equipadas con programas diferentes de los normales, de manera que se perturbe la comunicación del alma con sus programas propios y finalmente se corte de forma definitiva. El hombre ya no vive entonces su propia vida, porque su mundo de sentimientos ha quedado cerrado. Ya no puede reconocer sus errores y arrepentirse de ellos. Ya no puede perdonar o pedir perdón por ellos. La técnica genética consigue así finalmente su objetivo, la creación de un hombre robótico manipulado por otras fuerzas, un hombre sin escala alguna de valores, sin ética ni moral, sin conciencia. En muchos lugares de la Tierra se pueden apreciar ya los inicios de este plan. Qué locura. De hecho, antes tú nos comentabas, lo de estos experimentos que han hecho del cerebro o algo así. Sí, de Neuralinks. Neuralinks hace unos días por aquí en la televisión uruguaya salió que Neuralinks ya tiene a 3 personas con chips en el cerebro, con implantes de chips en el cerebro. Infobae lo compartió, que Infobae es un periódico argentino. Poco a poco el hombre se está prestando a este tipo de prácticas que finalmente lo que harán será anular o, mejor dicho, controlar su voluntad. Exacto. De esta manera llegamos a la siguiente profecía de Rasputín, que habla, que dice un monstruo llamado Kobala, y que tiene relación, estas que veremos ahora a continuación, tiene relación también con el tema de la manipulación genética, la medicina, toda esta ciencia médica, ¿no? Un monstruo llamado Kobala. Las plantas, los animales y los hombres han sido creados para quedar divididos. Pero vendrá el día en que no habrá más fronteras. Y entonces el hombre será medio hombre y medio vegetal. Y el animal será animal, planta y hombre.
En estos campos, sin más fronteras, veréis pastar a un monstruo llamado Kobala. Como siempre, avalando la conexión íntima entre Eugenio y Rasputín, o Rasputín y Eugenio, ¿no? Sono molti i nascituri che si affacciano alla vita privi di cervelli. Di occhi o psicicamente debilitati, fisicamente deformi. La stessa tragica situazione di Sodoma e Gomorra si sta ripetendo. I fatti sono palesi a tutti. Cosa si fa per fermarla? Nulla. L'indifferenza è totale. E poi si sente che nel Texas, a Messico, in allarme, più di 30 bambini nati senza cervello. Perché? Non se ne domanda la scienza il perché? Y la siguiente profecía también habla, en este caso Rasputín, habla de las manipulaciones del genoma humano. Exacto, exacto. Las mariposas serán buitres. Las mariposas serán buitres. Los dóciles insectos se volverán operadores de muerte, porque será el hombre quien los habrá envenenado. Y la invasión de los saltamontes será una lluvia primaveral respecto a este huracán que partirá de la tierra de las flores para extenderse hasta la tierra de la hoja, y desde allí invadirá el mundo entero, sembrando enfermedades, carestías y terror. La alquimia irresponsable del hombre acabará transformando las hormigas en monstruos gigantescos que destruirán casas y países. Y contra las hormigas gigantes no servirá el fuego ni el agua. Al final veréis volar a las ranas, y las mariposas se volverán buitres, y las abejas se arrastrarán por la tierra como serpientes. Y las serpientes tomarán posesión de muchas otras ciudades. Impresionante. Los insectos manipulados. Sí, exacto. Y en este hemos visto la cantidad de manipulaciones que ya a nivel genético están realizando sobre diferentes animales, sobre diferentes, ramas del mundo animal, hasta el punto de utilizar incluso genes de animales ya desaparecidos en el pasado, mezclándolos con animales de nuestro presente. Es una locura todo lo que conlleva esto, ¿no? El ser humano no ha logrado autodescubrirse, saber quién es, y pretende justamente modificar la naturaleza y todo lo que conlleva eso, ¿no? Exacto. Es como si se le diera la ciencia. Estamos hablando ahora de la ciencia médica, ¿no? Sí. Es como si se le diera a un niño una pistola sin explicarle los riesgos que conlleva usarla activamente.
Exacto. Y ahí estamos. Y además de esto, está el hecho de que ya Rasputín también hablaba en sus profecías de las ratas gigantes. La invasión de las ratas gigantes. Serpientes y ratas tomarán el dominio de la tierra, y las ratas darán caza a las ratas. Y los hombres desorganizados y aturdidos deberán abandonar ciudades enteras, campos enteros, bajo la persecución de legiones de ratas gigantes que destruirán cada cosa e infectarán la tierra. Todas hay que estudiárselas, todas. Nella zona di Chernobyl, por ejemplo, en la zona de Chernobyl están creciendo los árboles enormes. E le foglie las sono hojas 10 volte son 10 veces più grandi más di quelle grandes normali. de las normales por los efectos de la luz. Poi passeggiano in quella zona topi grossi quanto i cani. Y por allí han encontrado unos ratones gordos como perros. El efecto de involución en la naturaleza de la radioactividad. También en Nápoles han encontrado en el cementerio unos ratones enormes de 30 kilos. Perché si mangiava porque comían la carne de los muertos y que comen estrógenos y cosas así.